que es el tema de las lesiones. Y nunca mejor dicho hoy, viene completamente a cuento porque se ha lesionado Igor Zubeldia, que era prácticamente nuestro comodín mientras estaba Lenormand lesionado, que sigue lesionado pese a que ya hoy haya tocado un poco de balón. Y para ello me he agenciado de un profesional de la salud que además es ex canterano realista, o sea, tiene el mix perfecto para contarnos un poco qué pasa con las lesiones de la Real y qué pasa con el fútbol actual donde se están rompiendo todos los jugadores, por lo menos en la Real, que es Aitor Asensio, osteópata y, como he dicho, ex canterano de la Real. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas, Unai. Muy bien, muy bien. Bueno, así, a primera vista, Zubeldia lesionado. Parece que es bíceps femoral, por lo que he visto, porque se hablaba de pubis, pero bíceps femoral. Se acumulan ya, cada jugador tiene tres cuatro cosas y bueno, pero mira, por aclarar, que preguntan en el chat, ¿qué es osteópata? Es una buena pregunta. Joder, con esto no te había yo preparado la chuleta, Unai? Bueno, la osteopatía, no me voy a volver loco en dar una explicación muy larga, pero en España a día de hoy no carece de una regulación oficial, por lo tanto está amparada sobre otras profesiones sanitarias oficiales, como pueden ser la medicina, la enfermería o la fisioterapia, ¿vale? Hay zonas que puedan llegar a pisarse con la fisioterapia, pero su principal diferenciación es la visión holística o global del cuerpo como una sola unidad funcional. Bien, bien, yo creo que ha quedado claro. Irati, si tienes dudas, que era la que lo estaba preguntando, nos cuentas. Bueno, Aitor, yo creo que es una realidad, ¿no? Que, por un lado, que el fútbol ha cambiado tanto, que ahora luego te preguntaré si tiene influencia, que se lesionan más los jugadores. Y por otro lado, que en la Real se está lesionando mucha gente en el último tramo temporal. Pongamos, no sé cuánto pondrías tú de años. 4 años, últimos 4 años, 5 años. Se está lesionando mucha gente y sobre todo, que yo creo que es una de las claves que luego comentaremos, no se está recuperando la gente. Es una realidad. Eh, es una realidad tangible y que está ahí a los ojos de todo el mundo, ¿no? Los porqués de ello, pues bueno, pues buena pregunta, Unai, buena pregunta. Pero sí que es verdad que yo recuerdo, estando en segunda división, la Real, un edema óseo que tenía Xavi Prieto, que lo dejó 4 meses sin poder jugar en el dique seco, recuerdo. Y yo como aficionado y socio, bueno, en aquella época Xavi Preto era nuestro, bueno, siempre lo fue, ¿no? Pero en aquel momento en segunda, pues todavía más, ¿no? Y no poder contar con él, pues fue una tortura. Y yo tengo el recuerdo de desde esa época ya en adelante, continuamente, pues ha habido muchas lesiones y pocas, por no decir ninguna, acortaba los plazos estándares de recuperación, ¿no? Y eso es una realidad que está ahí, no busca ser una crítica, sino que pues, plasmar unos hechos reales, ¿no? ¿El por qué? Pues en general el fútbol ha cambiado. La cantidad de partidos que se juegan, a la intensidad a la que se juegan. Hay un aspecto también que yo creo, y no soy preparador físico, ¿vale? Pero que, bueno, pues me toca un poco de cerca. Y es que hoy en día se pueden hacer 5 cambios. Las mediciones de los esfuerzos son de un montón de parámetros a los que tienen acceso los preparadores físicos y los propios entrenadores. Entonces, los entrenadores, y tú que eres entrenador también, Unai, sabéis que este jugador me va a poder dar 60 minutos a la intensidad que yo quiero que me juegue. Por lo tanto, los jugadores ya saben muchos que voy a dar 60 minutos a tope y a partir de ahí saldrá un hombre de refresco. ¿Eso qué es lo que genera? Que las intensidades a las que se está jugando pues a veces rocen un poco los límites de los jugadores. Si a todo eso le empezamos a añadir que jugamos sábado, miércoles, cuando hay descanso de liga, algunos con las selecciones, etcétera, pues la sobrecarga de partidos está ahí. Por lo tanto,
todos los procesos de recuperación y del cuidado del jugador, pues exigen que se cuiden hasta el mínimo detalle, ¿no? Y en cuanto empieza a fallar algo en todo el engranaje, pues es cuando empiezan a romperse. O se empiezan a romper con más facilidad que otros jugadores o que en otros clubes. Ya. Bueno, por hacer un repaso, antes de entrar un poquito en profundizar lo que acabas de comentar, las lesiones que tiene actualmente la Real, quizás en alguna me equivoque, pero yo creo que no, son Mikel Oyarzábal, rotura del ligamento cruzado anterior, Carlos Fernández, que se rompió en su momento el ligamento cruzado anterior y algo del menisco, si no me equivoco, y que ahora está recaído, exactamente no recuerdo de qué, Igor Zubeldia, que ha tenido una lesión hoy del bíceps femoral izquierdo, Lenormand, lesión por estrés en el metatarsiano, si no me equivoco, Momo Cho, isquio, Sadik, ligamento cruzado anterior, Barrenechea tuvo una rotura de ligamentos de tobillo, si no me equivoco, bastante gorda, dicho por el especialista que le trató, una de las más feas que ha visto en su vida, y ha tenido recaída y ahora no se sabe muy bien qué es lo que le pasa. Martín Merkelanz, lesión de larga duración también, que no recuerdo qué fue, pero creo que fue la rodilla. Ander Martín, también tema de rodilla. Y han estado esta misma temporada Diego Rico lesionado, Allen, Turrientes, Alex Sola, que venía de una larga, si no me equivoco, de cruzado y otra corta, y Yarramendi, que ya sabemos lo que ha tenido, una larguísima duración con muchísimas recaídas y falta de recuperación. Quizás sea el caso más paradigmático y el que más ilustra los problemas que tiene la Real ahora mismo en ese tema. Aritz Elustondo, que tiene lesiones bastante constantes. Nacho Monreal, lesión larguísima de rodilla que ha propiciado su retirada del fútbol. Miguel Ángel Moyá, lo mismo en la rodilla si no me equivoco. Y seguramente me esté dejando algunos. O sea, es una lista muy larga. Hombre, a ver, si analizamos un poco la tipología de lesiones de esos jugadores, pues podríamos dividirlas en tres grupos, ¿no? Por un lado, las degenerativas, que podría ser un poco pues el caso de Nacho Monreal, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos las traumáticas, que ahí incluiríamos las rodillas, los cruzados anteriores, y luego tendríamos un poco las de sobreesfuerzo o sobresolicitación, donde podríamos incluir pues tanto las lesiones musculares, la más habitual pues en el futbolista es la del bíceps femoral, y podríamos incluir el sóleo también a nivel del gemelo, ¿no? Y luego la fractura por estrés, y vamos a matizar para que nuestros oyentes entiendan la palabra fractura por estrés, no confundir con el estrés de la sociedad en el día a día, sino es una fractura por sobresolicitación mecánica de un área muy concreta del hueso del pie, que hay un momento en el que está sometido a tanta presión, que en el juego nuestro usamos el estrés mecánico, y hay un momento que el tejido del hueso, la trabécula del hueso, la fibra del hueso, no soporta la densidad, entonces hay un momento en el que te genera una fractura. Ya. Yeah. Por lo tanto, la etiopatología de cada lesión de estas, pues, es muy variopinta. Entonces habría que analizar un poco el de dónde vienen, ¿no? Las musculares es evidente que el factor principal es que cuando... Me estoy riendo porque nos está escribiendo un entrenador que tú y yo conocemos, que a ver si le damos chance, Unai. Bueno. Entonces, lo que decía, ¿no? Las lesiones musculares principalmente tienen un factor predominante que es la sobresolicitación o sobrecarga de esfuerzo. De ahí un poco que muchos jugadores pues hayan adquirido sus propios hábitos de recuperación o de cuidados de manera personalizada o individual, de forma o en lugares externos a los propios servicios que les ofrecen los clubs. Que eso es muy habitual ahora. Porque es muy habitual y es algo donde habría que preguntarse o incidir, ¿no? En el aspecto que nos concierne, que es la Real Sociedad, ¿no? ¿Está ofreciendo la Real Sociedad los mejores servicios de recuperación, de cuidado y de rehabilitación a los que puede acceder la Real Sociedad como club de fútbol profesional? Es una pregunta que lanzo ahí al aire. Porque es habitual, lo que te digo, tanto en la Real Sociedad
como en otros clubs, el que los jugadores busquen sus profesionales de confianza. Entonces, los propios entrenadores y los preparadores físicos tienen un poco lo que son sus propios microciclos, donde van a meter más físicas, menos, en base un poco donde quieren tener al equipo físicamente más a punto, menos, donde se van a concentrar más partidos, menos. Y este año, además, con la historia del Mundial, pues entiendo que para los responsables de la preparación física, pues estará siendo un quebradero de cabeza. Por lo tanto, más si cabe, para cuidar al más mínimo detalle, desde una visión holística, lo que es la salud de los jugadores. Uh-huh. Los traumatismos o las torsiones de rodilla, pues hace poco leí en una entrevista que le hicieron en un periódico de aquí de la provincia a un profesional de la salud, decir que eran cuestiones de azar, ¿no? Ese tipo de lesiones del cruzado anterior. Me suena raro eso, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo en ello, ¿vale? Hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir esas cosas. Desde trabajo activo, de prevención, ejercicios específicos. Pero es que luego, si nos damos cuenta, dentro de todos los cruzados o el histórico de cruzados anteriores que está teniendo la Real, hay un denominador común en un porcentaje alto de ellos, y es que se han sucedido a los pocos meses de incorporarse a la plantilla de la Real, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, tenemos que entender el concepto de salud como un concepto global y no solo el preocuparnos de la lesión o de la patología, que es un poco, creo yo, donde cojean muchos servicios de recuperación o rehabilitación en los clubes profesionales. Entonces, poco a poco empiezan a echar mano, por ejemplo, de la nutrición, ¿no? Está muy de moda que muchos futbolistas profesionales pues están llevando unas nutriciones, futbolistas o tenistas. Tenemos el caso de Djokovic también, o del propio Federer que se acaba de retirar, ¿no? Una nutrición muy específica, cuidando los procesos inflamatorios que se pueden generar de una mala nutrición. Y respecto a los cruzados de la Real que se han dado al corto plazo de haberse incorporado a la plantilla, como decía, hay un factor importante que es la ansiedad o la presión o la mochila que soportan, por ejemplo, el caso de Sadik, ¿no? Pues fichaje más caro de la historia. Pues es una mochila donde metes más piedras de presión, de ansiedad, de responsabilidad. Caso de Carlos Fernández, pues al poco tiempo de fichar por la Real también, otro tanto de lo mismo, ¿no? El caso de Granero y Canales, no tengo ahora mismo la idea clara, pero recuerdo que fue un poquito algo parecido. Sí, sobre todo Canales. Eso al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay una alteración en el concepto de la globalidad de la fisiología dentro de nuestros ejes hormonales. Hay unos aumentos de liberación de ciertas sustancias que el cuerpo va a liberar, como puede ser el cortisol, que está muy relacionado con el estrés o con la ansiedad. Puede llegar a generar unos cambios en la calidad sistémica o inflamación de base del propio cuerpo y en los tejidos. Por lo tanto, más facilidad para que se generen lesiones, tanto musculares como ligamentarias. Y eso es un poco lo que es entender la salud desde una visión global, ¿no? Y no solo preocuparnos de cuando hay una lesión de recuperar la lesión, sino de verlo un poco desde ese aspecto o ese punto de globalidad. Bueno, es un poco, perdona que te interrumpa, es un poco a lo que tú vas, ¿no? La osteopatía va un poquito a la raíz del problema, más que al post-problema, ¿no? Intentar que no exista ese problema también, o de dónde viene ese problema, ¿no? Yo te iba a preguntar, porque son preguntas que a veces parecen obvias, pero claro, que está bien que las confirme alguien que controla del tema. ¿Influye tanto realmente la mayor carga de partidos que hay en el calendario o no realmente? Porque es verdad que hay muchos partidos, pero jugadores que se han lesionado en la Real no estaban jugando tantos partidos. Es el caso de Sadik, que no ha jugado competición europea desde hace mucho tiempo, por tanto no hay tampoco un estrés de partidos brutal. Es el caso de Barrenechea, que no era un jugador que jugase muchísimo. Oyarzabal sí, es verdad, es un caso, digamos,
que ya yo creo que sí se acerca un poco a eso, ¿no? A ese tantos partidos, pero ¿influye tanto que haya tantos partidos o es solo una parte? Mira, las cosas a mí en la universidad me enseñaron, y es lo que trato un poco de explicar también a los alumnos, es que no son unifactoriales nunca o casi nunca. Entonces, metes en una coctelera una serie de ingredientes y al final sale una resultante de una ecuación que es la lesión. Y esa ecuación pues, está compuesta por diferentes incógnitas. Y en estas cosas ocurre lo mismo. Uno puede tener una predisposición por su morfotipo. Por ejemplo, Barrenechea sabemos que es un jugador con un tren inferior muy potente, por lo tanto, le va a exigir tener una buena compensación en la zona lumbopélvica, por ejemplo, porque cada vez que traccione de las inserciones de los grupos musculares de su tren inferior, como los isquiotibiales, que es una de las su lesión es esa, no es de ligamentos, que quería matizarte cuando lo has Sí, comentado antes, lo he leído una, luego, he mezclado una por es, ahí. una sí, es una desinserción del tendón, del semimembranoso, semitendinoso. Bueno, el isquiotibial está compuesto por 3 músculos que van de la rodilla hasta lo que es la cadera debajo del glúteo. Entonces, ahí ha tenido una desinserción de uno de los del tendón y es una lesión pues grave, jodida para un futbolista. Hay otros por sobresaturación. En el caso de, por ejemplo, Mikel Oyarzabal, viene de jugar Eurocopa y Olimpiadas, si mal Sí, no recuerdo, o sí, sí. su Europeo Sub-21 y Olimpiadas, etcétera, ¿no? Pues yo toda la vida lo he oído a mi padre, y si me está oyendo mañana me dirá, el viejo ya tenía razón, ¿eh? Siempre desde chaval le he oído, año de europeos o mundiales, esos jugadores al año siguiente, exceso de lesiones, ¿no? Pues tienes un factor ahí importante en el caso de Oyarzábal, pero cada caso hay que analizarlo desde la individualización del proceso. Entonces yo recuerdo que Zurutuza también era un jugador con un tren inferior muy potente y sufría mucho. Sí. Entonces son jugadores que necesitan ya de base pues hacer un trabajo mucho más importante de manera preventiva que otros jugadores que quizá pues no traigan una base de morfotipo, una base genética para padecer de ello. Y Pero tenemos que pensar que esto, la Aitor, genética, y termino con esto, la genética predispone, pero no determina. ya. Eso tenemos que Vale. tenerlo un poquito Entonces, claro. por lo que comentas del tren inferior potente, al revés, se podrían entender otras lesiones como las de Carlos o Sadik, que quizás tienen un tren inferior muy poco potente, ¿no? Que se les ve demasiado finitos para el trabajo que hacen. Por ejemplo, es que la lesión de Sadik yo creo que es de manual, ¿no? O sea, es que va corriendo raro, hace un gesto más raro todavía, y claro, como es tan fino, no, tiene un cuerpo muy raro, ¿no? Si es que se parte, se parte absolutamente. El éxito está en el equilibrio, en la homeostasis. Entonces, tiene que haber un equilibrio en la globalidad, en el conjunto. Hay que entender que el cuerpo se tiene que mover como una sola unidad y que todos los sistemas tienen que estar en equilibrio entre sí. Si no, la salud no se estará expresando y, por lo tanto, la facilidad de padecer lesiones saldrá a un primer plano. Vale. Porque podríamos analizar uno, otro, y efectivamente tan malo es el exceso de uno como el defecto de otro. Por eso cada caso habría que contextualizarlo individualmente. Vale. Has hecho antes una distinción de tipo de lesión entre las traumáticas y las degenerativas y demás. Sí. ¿Cuál crees que es más preocupante, no la lesión en sí, sino la acumulación de un tipo de lesión? ¿Cuál indica más que no se está haciendo bien algo o que hay algún problema? Hombre, por ejemplo, la reiteración de lesiones musculares ya te dice que, por un lado, las intensidades de los entrenamientos quizá haya que ajustar o no se estén ajustando correctamente, o dos, que los tiempos de recuperación y todas las herramientas para una óptima recuperación no se están llevando a cabo. Y hoy en día, pues con el exceso de partidos también, pues es otro factor, pero ahí, pues los entrenadores o los clubs, pues poco tienen que hacer contra ello, más que el Ya. entrenador, pues las rotaciones de rigor, ¿no? Vale, entrando en un poco en esto, incidiendo, has dicho lo del ajustar la intensidad. Puede ser que
el tipo de entrenamiento que le gusta a Imanol no encaje demasiado con el calendario actual de la Real, que apenas tiene entrenamientos de carga alta porque tiene mucho de jugar, recuperar, preparar? No, no, porque el cuerpo se adapta a lo que le enseñas y va a generar adaptaciones para soportar a lo que le estás exigiendo. Uh-huh. Entonces, radicalmente, dentro de un poco de flexibilidad a ese nivel, ¿no? Pero que entiendo que en el mundo profesional eso se contempla, entrarían otra serie de variables o otra serie de incógnitas dentro de la ecuación que hablábamos, ¿no? Como qué se hace para una recuperación global y específica del jugador, cómo se está cuidando la nutrición post y durante los esfuerzos, la vida personal del jugador. O sea, empezamos a meter en el sistema un montón de variables que ya no solo dependen de la intensidad a la que le gusta entrenar o jugar a un entrenador. Tenemos un fisio en el chat que ya me dijo que esperaba con ansia esta charla, que me pide que te pregunte ¿qué opinas tú sobre una reincorporación deportiva de una rotura de ligamento cruzado anterior a los 6-7 meses de romperlo? Pues mira, hay que entender aquí también, yo me acuerdo hace años, mira, no recuerdo yo si estaba jugando en la Real todavía, o ya no recuerdo muy bien. Tuve una lesión de ligamento lateral interno y me acuerdo que fui a la consulta del doctor Achalandabaso. Uh-huh. Y, y casualmente hacía poco se había roto el menisco el Darko Kovacevic. Y claro, si miras en la hemeroteca verás que después de la operación Kovacevic creo que volvió a jugar a los 21 días, me parece. Hostia. O en menos de un mes. O sea, fue algo, una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que me dijo? La respuesta de él fue, este tío es profesional y si dentro de 10 años se tiene que poner una prótesis, pues porque está cojo perdido, pues se la pondrá. Pero cada partido que él juega o deja de jugar, vale tanto, ¿no? Pues entonces, respondiendo un poco a la pregunta, eh, depende del jugador, sobre todo escuchar al jugador, las sensaciones que tiene. Porque la capacidad de regeneración de tejidos de base que tiene una persona u otra, o un jugador y otra, pues no tiene nada que ver. Viable y factible sí que es, pero depende también de lo que te digo del jugador y de las características del jugador. Pero posible sí que es. Uh-huh. Arriesgado también, evidentemente, pero quien mejor se va a ver es el jugador, las sensaciones que tiene, con la facilidad, con la seguridad con la que va a generar los giros, los movimientos, el golpeo, los sprints, con la naturalidad que va a generar el movimiento global. Todo eso él va a percibirlo mejor que ningún profesional desde fuera. Uh-huh. Bueno, yo volviendo a los dos problemas, digamos, principales, yo creo que veo en la Real, que son, por un lado, que se acumulen lesiones, como es el caso ahora, que no tenemos ni gente arriba ni gente atrás, y luego el tema de que se lesionen mucho, más allá de que haya muchos a la vez o no. Querría hilarlo con un poquito cómo crees que ha cambiado o cómo era en tu época, ¿no? Como has mencionado que tuviste una lesión, ¿cómo era cuando tú jugabas en la Real, en la cantera de la Real? ¿Cómo se hacía la recuperación o cómo ha cambiado de cuando estabas antes tú a cómo crees que se hace ahora? ¿Qué diferencia hay? Y a raíz de eso también, ¿cómo ha cambiado el tema pues de las herramientas que hay para jugar, ¿no? Porque se hablaba en Twitter, que ya sé un poco tu opinión, pero bueno, quiero que la des también, del tema de las botas, de si influyen, que se hizo un estudio que si no sé qué, que si coincidían, que las botas además eran de la misma marca. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado todo? Pues como los coches, imagínatelo. O sea, podemos estar hablando de hace 25 años o 30, no sé, tengo 43, pues imagínate, ¿no? Pues con 12, 13, 15 años en aquella época, pues en Zubieta había una camilla, una lámpara roja y las manos de Zapien y de Anza. Y cremas de Reflex
poco más, por lo menos a lo que podíamos acceder los jugadores de la cantera. O los jugadores profesionales pues igual accedían a alguna cosa más, pero respecto a lo que hay ahora, pues aquella época todo era mucho más rudimentario, ¿no? A nivel de maquinaria, etcétera. Y, y así era, no había mucho más, ¿eh? Ahora ves las imágenes en los vídeos que nos publica la Real, ¿no? En Instagram o en Twitter y tal, y claro, las instalaciones que hay, pues son otro mundo, ¿no? Y hay más instalaciones y todo, pero quizás hay incluso más lesiones. Entonces, ¿cómo se Es cuadra? que, claro que hay más lesiones, pero porque la exigencia del fútbol también yo creo que ha crecido, ¿no? Eh, Ha crecido la exigencia, los medios a los que tiene alcance el jugador o el club o los profesionales son mayores, pero sigo pensando que hay que entender al futbolista desde una visión holística de la salud y no solo preocuparnos de la lesión o de la enfermedad. Y para mí eso es de vital importancia. Mira, tengo tengo un alumno, dos alumnos, que son los encargados del cuidado desde una visión osteopática de un tenista que está dentro del ranking ATP entre los 10 primeros. Y aparte llevan también a varios futbolistas, algunos del Atlético de Madrid y otro un uruguayo que juega en Italia. Eh, y volvemos a lo mismo, buscan el cuidado particular, privado o individual, porque al final muchos se han dado cuenta de que los servicios que se están ofreciendo en los clubes profesionales no es el que ellos consideran óptimo. Y yo me pregunto, en un club con un presupuesto de 150 millones de euros, eh, ¿ese club está destinando el máximo de sus recursos económicos a tener a los mejores profesionales sanitarios al cuidado de sus jugadores? Me pregunto. Igual tú tienes más datos que yo, Unai. No, bueno, yo creo que es evidente que no, ¿no? Si yo también tengo escuchado que desde el propio servicio médico del club también, que muchas veces no saben cómo hacer porque el jugador ya se va directamente bueno, es que hay hasta nombres clave, ¿no? Están los nombres a los que se va todo el mundo a operar ahora. Que si Mikel Sánchez en Vitoria, que si el de Barcelona, que ahora mismo no me viene, pero también un clásico. What? Sí, que si ahora el de Finlandia o donde ha ido Araujo, creo también. O sea, como que ya hay como 3, 4 sitios que va todo el mundo y ya, claro, los clubes también no sé hasta qué punto pueden actuar contra ello. Y a lo que comentabas tú, ¿no? A que cada jugador tenga particulares que yo creo que quizás interfieran y no se coordinen del todo bien, puede ser, ¿no? Que no haya una coordinación y que no sea proactivo al final, ni productivo. Esa cooperación, ¿no? De servicios médicos de un lado y de otro, ¿no? Uno que busca del club y otro que busca del jugador. Pero lo que comentas es real, ¿no? Si no se destina todo el recurso posible, te pasa, pues es que la Real es posible que tenga un agujero económico importante por no haber cuidado, que a lo mejor no ha sido culpa de ellos, pero bueno, estamos hablando de un término general. Carlos Fernández te ha costado 10 millones y Sadik 20 más X. Y ninguno de los dos ha rendido por ahora, porque no han podido por las lesiones. O sea, no es que no se hayan perdido un partido, no. Es que Carlos Fernández apenas ha jugado en año y medio, 2 años, y Sadik a los 7 días de llegar ya se ha perdido para toda la temporada. Entonces, es que influye mucho más de lo que parecemos, ¿no? O sea, no sé. Mira, yo eh, alguna vez he utilizado la frase esta, ¿no? De comprar un Ferrari y querer echar diésel agrícola, ¿no? Eh, pues es una reflexión o una pregunta muchas veces que me la hago o en mi entorno a veces cuando surgen estas cuestiones, ¿no? De las lesiones en torno a la Real, ¿no? Pues dices, pues no sé, porque recuerdo que cuando entró, creo recordar, Badiola, se hizo una limpieza allí, pues fue cuando salieron, creo recordar, ¿no? El doctor Escobar y el doctor Gorrochategui,
y algunos recuperadores más. Luego entró Piu, ascendió Piu desde el filial, quiero recordar. Ahora hace unos años entró otro profesional como jefe de los servicios médicos, ¿no? Que venía del, si mal no recuerdo, de lo que son los servicios de rehabilitación del Hospital Donostia. Bueno, cosas un poco desde fuera un tanto extrañas, ¿no? Quizá estando dentro, pues le encontraríamos la lógica, ¿no? Pero desde fuera, pues siempre nos surgen esta serie de cuestiones o de dudas, ¿no? Bueno, por cierto, gracias por seguirnos, Diego, un conocido de aquí, nuestro protagonista, básicamente su hijo, que nos acaba de seguir. Oh, o Pero sea, me confirmas que no estaba dormido, no, ¿no? efectivamente, te confirmo que no Ya está verás. dormido. Bueno, hay una pregunta en el chat de Aitor. Una pregunta respecto a los cruzados. He oído a Mikel Sánchez. Generalmente los cruzados se rompen cuando al girar el cuerpo se queda enganchado el pie al terreno de juego. ¿Puede tener algo que ver que muchos jugadores y marcas deportivas usen una suela inapropiada para proteger en concreto esa lesión? Perdóname, Unai, ¿me puedes repetir al final de la pregunta, por favor? Que ha venido la afición aquí Ah, y me han despistado. em, Eh, que dice que sí, que decía un oyente, ¿no? De la relación entre la pisada, que se queden los tacos enganchados. sí, y te pregunta si puede tener algo que ver que muchos jugadores y marcas usen una suela inapropiada para proteger en concreto esa lesión. Bueno, esto un día tú y yo lo hablamos cuando me planteaste el hacer esto. Sí que, bueno, se ha oído, ¿no? Este run run en redes sociales, en algunas publicaciones carentes de bases sólidas, de estudios y de análisis con rigor, ¿no? Por lo tanto, pues sí que es verdad que el mecanismo de acción típico es cuando se te quedaban los tacos enganchados, había un giro, el taco, el pie de apoyo no es capaz de adaptar, por lo tanto hay un momento que la torsión se genera a nivel de la rodilla y el ligamento no soporta tal tensión y se rompe. Entonces, es evidente que eso es así. Pero que eso sea por la tipología de suela o de tacos o los materiales, la forma que tienen los tacos, que ahora son asimétricos en vez de más simétricos como eran antiguamente, ¿no? Y aquí hay una cosa que sí que es cierto y cualquier oyente que tenga hijos pequeños, si quiere tener en cuenta el consejo que voy a dar, que lo tenga. Yo tengo 2 hijos de 13 y 11 años. Bueno, pues el pequeño de 11, casi prácticamente hasta los 10 años, por cabezón, no ha jugado con tacos al fútbol. Ujú. O sea, hoy en día hay unas botas de fútbol con multitaco específico para campos de hierba artificial. Y con eso tienen suficiente. Para prevenir lesiones, van a poderse mover en el campo mucho mejor, de manera mucho más ligera, porque al final el taco les hace traccionar con más fuerza, por lo tanto les genera más cansancio, se vuelven más torpes, más lentos y más riesgo de lesiones, de tropezarse, etcétera. Ahí sí que incido en el tema de los tacos. En cuanto a los profesionales, pues como te digo, vas a comprarte unas botas a una tienda y el dependiente pues igual le da por comentarte eso. Pero si sería así, ya te digo yo que las grandes marcas también tratarían de tapar eso. Entonces, me parece que nos vamos a quedar como con el tema del COVID, ¿no? Sin saber de dónde ha venido esto, ¿no? Ya. Bueno, otra de las grandes cuestiones que hemos hablado levemente es el tema de la preparación física en concreto, que no es tu ámbito especial, tampoco el de las recuperaciones, que quizás sí se acerque un poquito más, pero a mí me preocupa también que haya muchos jugadores que se lesionen, vuelvan cuando vuelvan, porque se ha visto, muchas veces han vuelto en el plazo establecido, un poquito después, un poquito antes, menos veces, pero un poquito alguna vez, y que al poco de entrenar, el caso más claro es el de Yarramendi, recae o tiene otra molestia, que a lo mejor es lo que comentabas tú de descompensaciones y tal, y otra vez cae. Y otra vez otros tantos meses, semanas, días, parado o a mucho menos nivel, o ya pierdes, ya entiendo que también entra la confianza y demás, pero ¿por qué hay tantas recaídas o relesiones, aunque no sea de lo mismo,
en jugadores que ya caen lesionados de gravedad? O sea, ya no hay una recuperación completa. Pues porque nos hemos, eh, nos hemos preocupado de la enfermedad o de la lesión y no de la salud, no de la globalidad. Eh, y no hay más. Es decir, si tú haces un trabajo global y cuidas la lesión o lo específico lesionado, pero también toda la globalidad y que el jugador, el profesional, el deportista, eh, exprese salud, que su salud esté en un primer plano en todos los ámbitos, en todos sus sistemas, músculo esquelético, neurohormonal, vascular, todo eso va a repercutir en que la función del organismo sea buena. Por lo tanto, vas a evitar o prevenir las recaídas o esas lesiones que comentas tú, ¿no? Entonces, eso es porque cuando es algo muy común, ojo, porque hay un caso aislado, un hecho aislado, pues puede ser por mil cosas, ¿no? Pero esto nos pone de manifiesto de que en la readaptación o la reincorporación a la competición se ha dado de una manera coja, ¿no? Entiéndaseme, ¿no? Es decir, que el abordaje, la recuperación, el tratamiento, la manera de prepararse para volver a la competición, pues no ha sido la forma correcta, porque un jugador, una vez que se ha recuperado correctamente, no debería, pero cuando continuamente suceden, pues tenemos que pensar que hay algo que no se está haciendo bien. Repito, casos aislados los va a haber siempre, en todos los ámbitos de la vida, pero cuando son reiterativos, pues habrá que pararse, pausarse, mirar, hacer un análisis, autocrítica y ver en qué se está fallando. Más allá de cosas más técnicas de elegir una cosa u otra, de que no se haga bien la recuperación, puede influir también que haya un punto en el que ya no se puedan acortar más los plazos y se buscan acortar para que vuelva cuanto antes y que hay cosas que, pues no, es que no puede volver antes de tanto. O sea, no se puede. Esto es así. O sea, esto tú ponte en la situación de que la Real le toca jugar otra final de Copa del Rey y el Mago Silva está entre algodones. Y a 2 días de la final, Imanol se sienta con el staff médico, dice, ¿qué? ¿Cómo está? Y pues, no llega, ¿eh? Imanol no llega. ¿Cómo que no llega? No me jodas, que cojones, que tiene que llegar, que tal, que pum. Y al final, pues la tensión, la presión de los resultados, del rendimiento, etcétera, pues nos lleva muchas veces a tomar decisiones pues que son un poco ir en contra de la salud. Y eso también hay que decirlo en favor un poco del departamento médico de la Real, ¿no? Que a veces pues las fechas, el calendario y la presión de los resultados pues nos obliga un poco a jugar con ello, ¿no? Vale, me viene muy bien esto que comentas para preguntarte dos cosas concretas al respecto. Lo primero, ¿qué opinas de las infiltraciones de cara a la salud? Que ya me imagino lo que me vas a decir, pero en general. Y lo segundo, en particular, ¿qué opinas de Mikel Merino el año pasado jugando con partes del cuerpo rotas, semirrotas, fisuras, etcétera? Empiezo por la segunda. El umbral de dolor de cada persona y de cada jugador es diferente. Entonces, eso te lo marca, ¿no? Siempre y cuando una fractura no vaya a poder generar un agravamiento importante de la lesión, pues va a depender un poco del nivel de tolerancia al dolor. Y bueno, pues Miquel pues ya nos demostró el año pasado pues que está curado, ¿no? De todo eso, ¿no? Pero, Así pero le que puede afectar en un futuro. depende del tipo de la lesión que tenga que ese jugador en cada momento. Es decir, si tú tienes una fractura en un dedo de una mano, pues con un vendaje un poco protector, por ejemplo, pues en algún choque así, pues te puede despertar un dolor, pero bueno, sin ir más allá la lesión, ¿no? En el pie creo que tenía, ¿no? Y Miquel Merino, y ¿no? las No recuerdo costillas. bien. Y las costillas. Es que las costillas, el problema de la costilla, cuando uno tiene una fractura en la costilla, os ha dado un golpe y me hago una radiografía, me dicen a veces los pacientes, ¿no? Pues bueno, pues depende un poco de la clínica del paciente, pues
puedes decir, bueno, pues mira, vamos a descartar que haya una perforación del pulmón, ¿no? Que es igual un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Pero si no, el tratamiento es el mismo, es el reposo y según vayas tolerando el dolor de la fractura de la costilla, pues ir haciendo, incorporándote a la vida normal. No, no hay mucho más. Entonces, en el caso de Mikel, pues si aguantaba los pinchazos que le tenía que dar la fractura de la costilla, pues oye, pues adelante. Es así. Y respecto a lo de las infiltraciones, pues a ver, es lo que te decía antes, ¿no? Con el caso del ejemplo de acortar los plazos, etcétera, ¿no? Pues volvemos a lo mismo. Pues si una infiltración, pues te quita el dolor y puedes jugar hoy y luego estás 3 días cojo, pero cuando se llega de nuevo a las siguientes semanas, unas semifinales, un partido para entrar en Champions y quieres jugar, el entrenador te considera un tío importante, pues al final son profesionales que se deben al club y saben que eso a medio plazo pues va a ser perjudicial, eso es evidente. Sí. Hay casos, O sea, ¿no? no, Bueno, el de Sergio Ramos yo creo que es claro, uno de los más claros, ¿no? Hubo un claro. momento en el que se infiltraba mucho y mira luego ahora cómo ha estado, ¿no? Con las lesiones también la edad influye, evidentemente, me imagino. Pero sí, como Eso, dice Leire, la infiltración es un parche momentáneo, básicamente, tal cual. básicamente. Pues ya yendo hacia la actualidad realista, hilando tu versión sanitaria y deportiva, ¿se hace o se debería, o ya no se debería, se hace, tú crees, y es positivo? Pues ahora, por ejemplo, se ha lesionado Robin Lenormand y se ha lesionado Igor Zubeldia. Una prevención diferente en John Pacheco y Aritz Elustondo para que no te los que no se rompan, asegurarse de que no se rompan. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿O es positivo hacer cambiar el tipo de protección o el tipo de prevención de un jugador para aún más preventivo, para no se puede romper este porque no tengo a ninguno más? Hombre, se pueden tomar algunas medidas un pelín preventivas, pero tampoco. Tú piensas que estamos ahora en la dinámica de calendario que entra y cada partido es una guerra y de este partido pensamos en el siguiente partido. O sea, dudo mucho que Imanol esté pensando en que en el siguiente partido, si se me lesiona este, no tengo a nadie y por eso mejor que el viernes no entrene, ¿no? No, no creo que en el fútbol de élite eso exista. Y ya lo último, para cerrar la parte del trozo de vídeo que voy a resubir a YouTube. El tema de la dosificación de cargas, lo hablaba yo también con Barrene cuando le pude entrevistar en Zubieta. Se sabe que Silva y Merino el año pasado casi ni entrenaban para jugar. ¿Crees realmente positiva? O sea, de no entrenar un día o de entrenar a muy bajo ritmo para poder llegar al fin de y poder jugar, que ya habría que ver cuál es el rendimiento luego en el partido, porque por ejemplo a Merino pues le dimos un bajón claro, ¿no? Y se ha visto. ¿Crees que es positivo que por ejemplo de una semana, vamos a poner una semana sin Europa ni nada, un jugador que esté pues en esa dinámica de jugar lesionado, de jugar con dolor, como fue Merino, como puede ser Silva, que no entrene, por ejemplo, 2 días con la única intención de jugar el fin de semana, ¿eh? No entrenar 2 días porque tiene dolor, no entrenar 2 días para que juegue el fin de semana. O sea, ¿es positivo eso para presente y medio plazo? A ver, obviamente las condiciones físicas en las que va a estar y va a llegar ese jugador, pues no son las ideales. Luego depende del tipo de jugador y del rol que tenga en la plantilla y para el entrenador, ¿no? Eh, Messi o Silva en la Real, ¿no? Pues son jugadores que son capaces de dosificarse en el campo y de medir un poco sus esfuerzos y aún así son capaces de aportar un plus respecto a otros jugadores, ¿no? Entonces, dependerá mucho de los jugadores. Yo ya te digo que en cualquier otro jugador, si no está entrenando, pues no se hubiese procedido de esa manera. Pero desde un concepto de condición física no es lo ideal. Eso es evidente. Vale. Bueno, pues con esto yo creo que vamos a cerrar la parte sanitaria. A los que nos estáis viendo en YouTube resubido, muchísimas gracias por estar ahí. Dejar un like para
que demostrar que os ha gustado esta charla diferente, algo que venía pensando de hace tiempo, pero que, claro, como la Real se lesionan constantemente, pues podía retrasarla todo lo que quisiera, básicamente, porque iba a seguir estando de actualidad. Pero bueno, que muchísimas gracias a los que habéis estado ahí y nosotros seguimos aquí un ratito en directo.